pudo venir está Noemí Giuliani. Ella es licenciada en fonoaudiología, cursó estudios sobre lingüística estructural, realizó curso de posgrado en psicoanálisis, participó en grupos de estudios sobre psicoanálisis y lenguaje. Ex coordinadora del equipo del lenguaje del Centro Doctora Lidia Corac, PEPI, actual supervisora de ese equipo de lenguaje, coordinadora de grupos de estudios sobre terapia del lenguaje para fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos y docentes. Supervisora de equipos hospitalarios y equipos interdisciplinarios del Ministerio de Educación. Dicta cursos en hospitales públicos en los servicios de fonoaudiología y psicopedagogía. También en centros de salud y educación, sobre problemas en la apropiación del lenguaje. Realiza estudios del lenguaje en niños con problemas en su apropiación con una mirada interdisciplinaria. Autora de artículos sobre terapéutica del lenguaje en distintas publicaciones. Y autora del libro Terapéutica del lenguaje infantil, una mirada clínica. Vamos con Agustina. Agustina Natalia es psicóloga de la UBA, profesional del ámbito clínico educativo, integrante de Foro Infancias Morón, oriunda del oeste del conurbano bonaerense, impulsa su práctica con compromiso sostenido en el trabajo clínico y educativo en su territorio. Se dedica al acompañamiento de infancias, adolescencias, adultos y familias desde un enfoque vincular, psicoanalítico e interdisciplinario. Coordina el equipo Habitar, donde también ejerce su práctica como psicoanalista. Asimismo, se desempeña como supervisora de profesionales convocados en el campo clínico y educativo. Forma parte de un equipo de orientación escolar en una institución privada de los 3 niveles. Y Giselle Aronson es licenciada en fonoaudiología, terapeuta del lenguaje de infancias, profesora universitaria en institutos superiores de formación docente. Posgrado en psicoanálisis de las infancias y de las adolescencias. Es integrante del Foro Infancias Morón y del Grupo Psicoanalítico del Oeste. Supervisora de equipos hospitalarios y de profesionales de la salud y de la educación. Coordinadora de cursos y talleres de formación en el área del lenguaje en infancia. Docente en seminarios, cursos y actualizaciones en universidades, hospitales, centros de salud e instituciones educativas de Argentina. Cuenta con publicaciones y artículos sobre lenguaje en infancias, terapéutica e interdisciplina. Es profesora en el Instituto Superior de Formación Docente número 108, Manuel Dorrego de Morón, provincia de Buenos Aires. Es autora del libro Terapias del lenguaje en las infancias, clínica interdisciplinaria, vínculos con la familia y la escuela. En el ámbito literario, coordina talleres presenciales y virtuales, ha publicado libros de cuentos, novelas y poesías, y es estudiante de la licenciatura en psicología. Bueno, les cuento un poco a los que están presentes el espíritu de la mesa. La idea es que, así como están los libros, tanto de Giselle como de Noemí, y por suerte tenemos a sus autoras, la idea es que podamos armar un diálogo entre estos libros, pero nos parecía también, por ser una feria del oeste, que algo del oeste esté presente, y entonces ahí se nos ocurrió, empezamos a pensar en este intercambio con una invitada al diálogo, que en este caso es Agustina, que si bien ella no viene en carácter de autora, viene en este carácter, bueno, desde este currículum, ¿no? Como lectora, como practicante, ¿no? Como que alguien que trabaja con estos libros. Y un poco nuestra idea de la feria era que tenga este espíritu del libro vivo, del libro que dialoga, del libro que se lee, se comparte, se incorpora, se actualiza. Y un poco la propuesta hacia Agustina es, bueno, poder unirse a este diálogo desde este lugar, ¿no? De alguien así, desde lectora, pero que hace vivir a los libros. Así que, bueno, la idea es que podamos compartir, ¿no? Desde ellas tres lo que tienen para contarnos y después poder abrir al diálogo a todos los que estamos. ¿Sí? Bueno, gracias por la invitación. Como dijo Giselle, me encantó porque además soy lectora de estas autoras, ¿no? Y además con Giselle compartimos el trabajo diario por paciente, ¿no? Y en la zona, eso es importante. Y bueno, y cuando me puse a pensar con quiénes iba a estar, ¿no?
Se me ocurrió esta pregunta que se las comparto y las compartí a ellas, que es, ¿qué hace a un psicólogo, ¿no? En mi caso, y comparto también, lo amplío a usted, psicólogo, psicomotricista, de la disciplina que estén acompañando infancias, ¿qué tiene en común, ¿no? Con el psicoanálisis o desde marco teórico, desde la lectura, para pensar qué hace un niño con y desde el lenguaje? Bueno, Bueno, perdón. Noemí, sí, si querés tomar la palabra. Empezamos, sí. Gracias, Agus. En realidad nos pareció muy interesante incorporar a alguien que no tuviera que ver con la terapéutica del lenguaje, porque nosotras sostenemos que nuestra práctica clínica como terapeutas del lenguaje imprescindiblemente es interdisciplinaria. No se puede hacer terapéutica del lenguaje sin contar con la interdisciplina, entendiendo que la interdisciplina, como lo sostienen los sistemas complejos, sostiene que cada disciplina, en este caso, la terapéutica del lenguaje, la fonoaudiología, como queramos ponerle ahí el nombre, tiene un campo teórico fuerte, intenso, que tiene sus relaciones internas, ¿no? Así lo plantean los sistemas complejos. Y que la otra disciplina, el psicoanálisis, pasa exactamente lo mismo. Tiene una conceptualización sólida, pero que tiene sus relaciones internas. De ese encuentro, yo lo llamo que tiene que existir una porosidad que permita la pregunta interdisciplinaria, tanto del terapeuta del lenguaje al psicoanálisis o a la psicomotricidad o a la psicopedagogía o a la estimulación temprana, como de las otras disciplinas al terapeuta del lenguaje. Esa porosidad solamente es posible si uno piensa o sostiene sólidamente su disciplina, pero no cerrada. Porque si la cerrás conceptualmente, no permite la pregunta, no hay ninguna pregunta, no hay ningún obstáculo para preguntar. Por eso nos encantaba que estuviera Agus, porque en realidad sin la interdisciplina no era posible, para mi forma de ver, hacer esta presentación de la terapéutica del lenguaje, que vamos a dar algunas líneas para después poder trabajar todos juntos. Le pusimos a nuestra mesa un lugar para decir, matrices enunciativas. Ya desde ese enunciado hay mucho, ¿no? Es decir, hablamos de lugar y de matrices. ¿Qué quiere decir matrices enunciativas? Que esas marcas que se van produciendo desde el primer momento como lugar de hijo y, como dice Gissi, lugar de futuro sujeto hablante, es una matriz que, por supuesto, nosotros trabajamos con niños pequeños. Así que, ¿pasa algo? Sí, dame un segundo, Noemí, que estamos por compartir El PowerPoint. el PowerPoint, sí. No, ¿está abierto el Power? Sí. Pero Adentro me parece que en el otro... Acá. Bueno, listo, entonces es este. Listo. No te preocupes, si no, yo lo puedo decir, pero yo por la gente, para que lo pueda Ahí ver. está, acá. Este, Ahí está. ahí apareció. Sí. Ah, muy bien. Bueno, entonces ya está. Lo Listo. del y ahora se me fueron ustedes. Acá está. No, estamos acá. Ahí Quédate está. firme. Bueno, entonces, eso decía que en eso ya hay una forma de pensar, ¿no? Que el hablar
digamos, necesita un lugar y que hay matrices enunciativas. Ese es un gran tema que, por supuesto, yo estaba diciendo que en realidad tratándose de niños, esa matriz se va constituyendo. No es una matriz que se instala tempranamente y ustedes como psicoanalistas sobre todo saben que hay una escuela que utiliza, digamos, que ubica la matriz enunciativa o la estructura psíquica muy definida muy tempranamente. No nos vamos a meter en el tema, nosotros trabajamos con niños pequeños que estamos posibilitando acercar desde lo terapéutico la mayor cantidad de elementos para que algo de esa estructura se vaya constituyendo en interdisciplina y que algo del lenguaje aparezca. En interdisciplina, con trabajo con los padres, bueno, no voy a enunciar todo. Ahora, en la segunda decimos el hablar es un lugar. Y hablamos de lugares lingüísticos, que son justamente los que van a constituir las matrices enunciativas. Cuando una mamá le habla a un bebé, está creando ahí un sujeto hablante. Pero lo más interesante es que la cuestión no es que le hable, sino desde qué lugar esa mujer madre le habla a ese cuerpo biológico que es su hijo. Porque todas sabemos cuántos niños pequeños la mamá les habla, les explica absolutamente todo, y el niño está armando una estructura psicótica. Entonces, la cuestión es que el lugar en donde coloca a mamá a ese bebé, a ese niño pequeño, es un lugar de hijo. Y el lugar de hijo lleva muchas cuestiones para pensar, que después lo vamos a abrir un poco. Entonces, ahí tenemos lugares lingüísticos, matrices enunciativas, como primer gran pilar, diríamos. Por supuesto que en las matrices enunciativas entramos nosotras como terapeutas, de otra manera, pero la matriz enunciativa se arma desde la estimulación temprana, cuando son los lugares donde se constituye terapeuta, niño, padres, pero nosotras también armamos ahí una matriz enunciativa, porque estamos pidiendo lenguaje, sobre todo gente, estamos pidiendo que escuchen. Sin escuchar no hay posibilidades de hablar. Para comprender hay que escuchar. Por algo la característica principal de nuestros niños con problemas psíquicos severos, al que hoy ligeramente llaman autistas, que no lo son, la primera característica es que el lenguaje les pasa por el costado. Dicen los padres, no me escucha, solamente escucha la música. Es decir, que hay algo que escuchar que para mi forma de ver, lo que marca con claridad que algo falta. ¿Por qué? Porque si yo quiero escuchar algo, es porque algo no tengo. Aunque estemos con un bebé de 2, 3 meses. Escucha la voz de la madre y para. Entonces, como primer cuestión es escuchar. Porque muchas veces le damos lenguaje y no está pudiendo abrir esa ventana pulsional que le va a permitir recibir el lenguaje. Entonces, lo que da una mamá es lengua materna. Yo hablo de mamá, por supuesto que es una figura de sostén. Puede ser un papá, dos mamás, un abuelo, quien sostenta a ese niño, el lugar de sostén, de eso estoy hablando. ¿Qué le da? Código de la lengua, que no es un idioma, pero sí es un ordenamiento de determinados sonidos, de determinados significados que están en todas las lenguas del mundo. Pero resulta que nadie da código de la lengua, porque alguien que da ya es lenguaje,
porque está encarnado en la propia subjetividad materna. Y ahí adentro, todo junto, no se puede separar. Por eso es tan difícil la terapéutica con niños pequeños, para todos los que trabajamos con niños pequeños. Ahí adentro está la cultura. Y la cultura no son los libros que se leen. La cultura tiene que ver con formas de crianza, con el lugar en la filiación, hay un montón de cosas. Entonces, se otorga lengua materna, ahí adentro está el código de la lengua, la cultura y la subjetividad materna. Eso es lo que da a alguien que sostiene a un niño. Esperen que estoy intentando... lugar de hijo, lugar de sujeto hablante, que era lo que decía que con Gizzi lo completamos. Porque el lugar de hijo, no vamos a entrar en este tema porque todos ustedes saben muy bien a qué me refiero. Se puede tener un hijo para muchas cosas. Para goce propio, para tenerlo calentito en la cama con ella. Se puede tener para muchas cosas. Es decir, dar lugar de hijo es estar dispuesto a perder algo. ¿Sí? Y en ese lugar de pérdida va a entrar lo simbólico. Pasamos a la próxima, si te parece, Gizzi. Resulta que hay un lugar posibilitador de lo simbólico. Yo lo estoy llamando así últimamente, porque los niños que nos llegan a nosotros no son niños que solamente no hablan. Ustedes saben muy bien que del lado de la medicina, de la neurología, no habla el fonoaudiólogo. Pero resulta que ese niño no habla, no juega, no mira, no para. Es decir, el simbólico está anulado. Entonces, hay un lugar, justamente por esto que hablábamos antes, de el lenguaje que va dando el otro, que va produciendo esa matriz enunciativa, va produciendo un lugar. Por supuesto que no es solamente lenguaje lo que da prosodia, da pausas, da espera, lo que los lingüistas llaman lo paralingüístico. Pero que ahí, aunque sea muy pequeñito el niño, hay un espacio que se va abriendo. La mamá dice, uy, te despertaste, es un bebé de 3, 4 meses. Y el bebé se agita y la madre espera. Ya ahí se está produciendo un espacio posibilitador que va a aparecer, bueno, mucho después. Pero sin ese espacio no pretendamos que aparezca lenguaje, ni juego, ni representación gráfica. Entonces, a mí me interesa mucho este tema últimamente. Fíjense qué pocos niños que tienen problema en el lenguaje exclusivamente. No existen para mí. Tienen problemas en el juego, en representación gráfica, que es dejar sus propias marcas separado de la mirada del otro. No la copia, sino sus propias marcas y el lenguaje. Todos esos planos simbólicos, para mi criterio, para nuestro criterio con Gizzi, hay que evaluarlos en simultáneo, porque comúnmente el momento que están pasando esos niños desde el punto de vista del lenguaje coincide con el momento que están pasando en el armado subjetivo. ¡Qué casualidad! Entonces, pasamos a la otra, si te parece. Las funciones del lenguaje, ¿saben cuándo aparecen? Ustedes lo saben, pero bueno, yo me tomo el atrevimiento de decir, ¿saben cuándo aparecen?
alrededor de los 10, 11 meses. ¿Qué es una función del lenguaje? Es haber entendido que ya se pasó por la entrada del estadio del espejo. Ya no es un pedazo de su mamá. Hay algo ahí en el medio que empieza a abrirse. Entonces, primero, la primera etapa en el lenguaje, que es muy relacionada con la entrada en el estadio del espejo, con la angustia del sexto, octavo mes. Todos los autores han coincidido en lo mismo. En ese momento es una revolución. Comienza el estadio del espejo y comienza la selección de los fonemas. El bebé empieza con fonemas de su lengua. Pa, 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 ta, 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 ca, 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 que corresponden a la lengua que está escuchando. Pero resulta que los niños autistas, o que tienen características autistas, se quedan ahí encerrados en eso. ¿Por qué? Porque el lenguaje no hizo la función de que algo falta. Entre los 10, 11 meses el niño empieza a señalar. ¿Por qué señala? Porque deja, como dice una autora, deja en suspenso lo semiótico, dice. Hay algo de lo semiótico que ya lo tiene el niño para decir, para que le alcancen la pelota. Ese es un elemento diagnóstico y que se da muy tempranamente, porque hay gente que espera la primera palabra. Ah, no habla, no dice palabra, no tiene 15 palabras. ¿Qué me importa? Lo que me importa es si hay función del lenguaje. Sin la función del lenguaje no esperemos la palabra. Y si, como hablábamos los otros días con Gigi, de pronto aparece la palabra, es nominación, botella, agua, y todos sabemos que nominar no es hablar, como diría Lacan. Entonces, las funciones del lenguaje para nosotras nos han abierto un panorama maravilloso, porque es la articulación en ese segundo momento estructural del lenguaje donde el niño, yo siempre digo, tiene funciones con sílabas, ya está, estamos salvados, vamos a poder seguir. No tiene, estamos más complicados. Bueno, y esto es todo antes de la aparición de la primera palabra. La primera palabra es llamado, no es nominación, vuelvo a decir, es llamado. Papá, cuando escucha el ruido del auto o de la bicicleta o del sulky, si vive en el campo. Entonces, es llamado. Y ahí entra otro concepto que es ausencia de la cosa. Estoy coincidiendo, Gigi, con el... Sí, estamos bien. Entonces, ausencia de la cosa, ¿qué quiere decir eso? Eso sí que es un concepto muy difícil, lo sabemos nosotras. En realidad es difícil porque no es la representación de la cosa desde el punto de vista perceptual o conceptual, es ausencia de la cosa como falta. Y eso es lo que permite, da la posibilidad al lenguaje. Eso es lo que permite el llamado, eso es lo que permite que el lenguaje empiece a crecer, eso es lo que permite después tener una semiótica lingüística que es un armado del mundo en relación al espacio, al tiempo, a lo pronominal y todo lo que entra en el paradigma. Por último, para dejarle lugar a mis compañeras, tenemos los síntomas lingüísticos, porque nosotras somos terapeutas del lenguaje. Somos fonoaudiólogas de base, de eso no hay que olvidarse, porque el psicoanálisis tiene un discurso absolutamente apasionante y responde todo. Y muchas veces cuando muchos terapeutas que yo he formado, que se han metido con el psicoanálisis, hacen psicoanálisis, pero no terapéutica del lenguaje.
Se olvidan que hay síntomas lingüísticos. ¿A qué le llamamos síntomas lingüísticos? Que haya dificultades fonológicas o semánticas en la significación. Para mí, la cuestión de la comprensión es básica para poder hablar, pero no porque es solamente a nivel de pensamiento, sino que hay un procesamiento central que permite muchas de estas cuestiones que están, es decir, que aparecen porque muchas de estas cuestiones de las que estábamos hablando lo permitieron. Entonces, no separemos comprensión de expresión de lenguaje. Y algunos síntomas que aparecen en el sintagma, es decir, en la frase. Esos síntomas, ¿cómo los vamos a leer? Porque eso es lo difícil para nosotros, los terapeutas del lenguaje, que se nos dio esta locura de tomar un montón de disciplinas y tratar de amalgamar para ubicarnos, y lo seguimos estudiando. En realidad es el síntoma, hay que sacarlo, poder leerlo, tiene tantos fonemas, tiene una comprensión en tal nivel, tiene tal nivel de frase, pero este niño, ¿qué le pasa? Las dos cosas juntas. ¿Cuál es el nivel en el que está desde el punto de vista de su estructura subjetiva? Bueno, yo paro por ahí, después cualquier cosa seguimos. Bueno, dejo de compartir y seguimos por acá. Bueno, voy a retomar algunos de los puntos que Noemí trajo, y voy a hablar como terapeuta del lenguaje, que como bien decía Noemí, se nos dio por dedicarnos a esto con una disciplina de base que es la fonoaudiología, pero teniendo una concepción de sujeto y de lenguaje diferente, ¿sí? Nosotros venimos de formación en fonoaudiología, de carreras que estaban en un tronco de las ciencias médicas, y esa fue nuestra formación de base, pero bueno, elegimos corrernos un poco de ese camino por esto mismo, por la concepción de lenguaje y de sujeto que tenemos, que no es algo puramente biológico, y por eso tomamos de otras disciplinas y hacemos esta especie de entramado, amalgama, como decía Noemí, con la lingüística, con el psicoanálisis, en mi caso también algo de la filosofía del lenguaje, y eso nos permite tener esta concepción diferente de sujeto y de lenguaje, que no es una sin la otra, que forma parte de la misma concepción, y eso desde ahí nos permite nuestra práctica. Y hablo como terapeuta del lenguaje, pero me gustaría que no quede esto circunscrito a la terapia en el marco del consultorio, ¿sí? Esta mirada del sujeto y del lenguaje nos permite trabajar y abordar a los niños y las niñas con quienes trabajamos más allá de las cuatro paredes del consultorio. Por eso también la participación de Agustina como psicoanalista, con la que compartimos interdisciplina, pero también lo mismo hacia las escuelas, hacia las familias, hacia otras disciplinas también. Entonces, no sería solo terapéutica, sino que eso sería nuestra mirada que forma parte de cómo concebimos al sujeto, cómo concebimos a las infancias, ¿sí? Entonces, eso como para arrancar. Y esto de que no nos olvidamos de que no somos psicoanalistas, somos terapeutas del lenguaje, por más que trabajemos desde el psicoanálisis, y como decía Noemí, que trabajamos a partir de los síntomas lingüísticos, también como especificar esto, nosotras intervenimos desde el lenguaje, nuestra intervención es puramente desde lo lingüístico, desde la lingüística y desde el abordaje psicoanalítico, pero específicamente desde el lenguaje de ese niño, de esa niña. Por más que tomemos a estas otras disciplinas como marco. Y en eso
en esa concepción del sujeto y del lenguaje, pensamos, bueno, ¿desde dónde, desde qué lugar escuchamos a los niños? ¿Desde qué lugar los concebimos sujetos hablantes? ¿Sí? Este lugar de hijo que retomo como lugar de sujeto hablante, ¿sí? Así como nosotras tenemos esta concepción de sujeto y de lenguaje, y de ahí desprendemos la concepción del sujeto hablante, bueno, siempre tratando de traer esto, sobre todo en el trabajo con las familias, de qué es ese lugar de sujeto hablante, cómo ubicamos al niño o a la niña en ese lugar. Y lo que está pasando, y es bastante común, es que se espera de que aparezca el lenguaje. En realidad, lo que se espera en estos niños que llevan al espacio de terapia, que aparezca la palabra como un producto, específicamente y solamente y exclusivamente, ¿sí? La palabra como producto, la palabra tiene que estar ahí como algo que el niño tiene que producir, ¿sí? Y se nos escapa un poco este lugar de sujeto hablante, que el niño, para apropiarse de la lengua que se le es ofrecida, primero tenemos que ubicarlo en ese lugar de sujeto hablante. Si no ubicamos a un niño o una niña en el lugar de sujeto hablante, difícilmente se la pueda apropiar, ¿sí? Si no consideramos que ese niño, esa niña, es un sujeto que puede apropiarse de ese lenguaje y desde ese lugar hablar, entonces difícilmente esta apropiación realmente llega a producirse. Y esto también en relación a lo que decía Noemí, el vaciamiento de la cosa. Trabajamos mucho para que esta falta se pueda producir, para que a partir de esta falta aparezca, ahí sí, la palabra. Pero también está pasando últimamente, y lo vemos en nuestros espacios terapéuticos, que lo que se está esperando, además de esta palabra como producto, pareciera que se está esperando la palabra performática, pero no, lamentablemente, no a nivel de la palabra performática que planteaba Austin, ¿no? Hacemos cosas con palabras, sino algo como casi de lo mágico. Porque, por ejemplo, doy un ejemplo de una situación. Una familia que llega preocupada por el desarrollo del lenguaje de su niño, y la mamá, por ejemplo, diciendo, bueno, yo hasta que no me diga pis todavía no quiero sacarle los pañales porque estoy esperando a que él pueda ni siquiera pedir, sino producir la palabra pis o caca y recién ahí encarar. Entonces como si la palabra apareciera por generación espontánea y viniera ahí a traer consigo todas las demás instancias del desarrollo, de la maduración, como lo quieran ver o mirar. Y digo, en ese sentido, ¿no? La palabra performática, como si ahí la aparición por generación espontánea de la palabra produjera todo lo demás, ¿sí? Y cuando en realidad es al revés, es darle lugar a ese niño, esa niña, darle lugar del sujeto hablante y ofrecerle la lengua, ofrecerle la falta, para que de eso advenga la palabra, y que con eso advenga todo lo demás, ¿sí? Pareciera como que hay que subvertir esa lógica que está apareciendo, que no es una lógica que venga aislada. En realidad, lo que se nos plantea hoy por hoy como sociedad es que tenemos que ser productores de lo que sea, ¿sí? Y quería traer, que me pareció muy interesante, después de que planteamos la mesa y empezamos a conversar con Noemí y con Agustina, el domingo pasado salió una nota de Martín Coan, que es escritor, que es docente en Cenital. Salió una nota donde él habla de lidiar con lo roto. Y él dice
cuando éramos chicos, los juguetes se nos rompían. Y a pesar de eso, seguíamos jugando con los juguetes rotos y nos bancábamos que un autito no tuviera una rueda, que la muñeca, él cuenta, la muñeca se la acostaba si no cerraban los ojos o quedaba con los ojos abiertos. Bueno, y seguíamos jugando con juguetes que estaban rotos hasta que un día, en realidad la nota se llama lidiar con lo perdido, hasta que un día, no sabemos bien por qué, decidimos que bueno, que ese juguete, aunque ya está roto, ya cumplió su función y nos despedimos de ese juguete. Y ahora, con los juegos en pantalla, no hay roto, no hay perdido, todo espontáneamente se soluciona, se sana, se cura, y sigue adelante. Entonces, sí, entonces pensamos en esto, ¿no? ¿Cómo, qué posibilidades falta hay hoy en estos juegos de los niños y niñas actuales de hoy, en donde pareciera que no hay lo roto, o que no hay que tampoco lidiar con lo perdido? Entonces, me pareció interesante esto, ¿no? ¿Qué posibilidad de lidiar con la falta tienen hoy por hoy nuestros niños y niñas? Y eso también se dona. Y eso también se dona, pero eso también... Con el reparar, sí. Y eso tampoco vamos a dejarle todas las infancias. ¿Qué nos pasa también a los adultos con esto? ¿Sí? Si los adultos tampoco podemos lidiar con esto hoy por hoy. Así que bueno, esto era un poco lo que queríamos traer para compartir de lo que está pasando hoy con estas infancias. También yo pensaba, a título personal, ustedes me dirán después cuando compartamos y abramos a preguntas en unos minutos, si comparten o no esto, pero también me parece en esta sociedad nuestra de hoy, donde todo tiene que ser una producción, y donde le pedimos a las infancias también que sean productores de, y me parecía como que se corrió un poco. Antes era, mi hijo tiene que aprender. Y ahora yo lo que siento, y ustedes me dirán si estoy equivocada y mi mirada es sesgada por la disciplina en la que estoy, es ahora tiene que hablar. Como que ya no importa si mi hijo tiene que aprender o no, pareciera que ahora tendría que hablar como prioritario, ¿no? Y esto lo traslado a también otras disciplinas donde se espera este logro, esta producción, esto que tiene que aparecer como signo de éxito y de autosuperación y resiliencia, y no sigo porque me marucho. Nos salteamos como las escenas cotidianas que arman, ¿no? De todo esto. Quienes estamos con niños nos encontramos armando estas escenas con las familias, en el trabajo con los padres, ¿no? Bueno, yo me quedo pensando y comparto un poco con ustedes la invitación a poder acceder a estos materiales, porque además articulan con casos clínicos, y algo interesante también es esto que, bueno, las dos posicionamientos que comparten son libros que tienen diferencia de años, pero están en un diálogo permanente con lo actual, ¿no? Con la demanda que hay en relación a cuando un niño no habla. Y bueno, y Gise retoma esto que dice, bueno, que no se enseña a hablar su lengua madre, ¿no? Y la constitución del lenguaje no se enmarca en procesos de enseñanza, prácticas ni ejercitaciones, ¿no? Se construye en un vínculo amoroso. Y acá Noemí también resalta en esto que me pareció muy interesante, por lo cual también me acerqué a su libro, de estos dos lugares, ¿no? Del que dona, o sea, quien ejerce la función materna, y del que recibe. Y qué importante este lugar de falta, pensando en lo subjetivo de quien dona también, ¿no? Y esta pregunta que parece como sencilla y a la vez
se escucha, ¿no? La importancia de la pregunta de qué querés a un bebé, ¿no? Que instala ahí esto que dice Noemí, ese lugar estará dado por la posibilidad de ser tomado por la voz, ¿no? Como índice central de la apropiación del lenguaje. Tiene que haber ese lugar de espera también, para que el otro pueda decir algo. Y después los dos libros hablan de la importancia de la interdisciplina, y acá Noemí dice que al lenguaje debemos poder pensarlo dentro de un espacio que nos ubica siempre en relación al otro. Respondemos por lo que comprendemos o por lo que creemos que el otro dijo. Fui como agarrando capítulos, ¿no? Y conversando también en mi práctica. Hay escenas muy, muy lindas de cómo pensar lo teórico propio del fonoaudiólogo, y también nos sirve para aquellos que no somos fonoaudiólogos poder pensar cuándo es oportuna la interconsulta con un terapeuta del lenguaje. Yo no conocía sobre el síntoma lingüístico, así que bueno, a mí me ha servido mucho encontrarme en estas líneas, ¿no? de trabajo de ustedes. Y me quedo con un relato al estilo de Gise, donde dice así: no habla, dicen, y sin embargo yo escucho una voz en su mirada, el tintireñar de sus ojitos que me buscan, el rumor de sus manos tironeando mi remera. Acá estoy. ¿Jugamos? Vení. No habla, dicen. Y sin embargo, tantas veces nos reímos con el repiqueteo de una sílaba o nos asombramos con los sonidos de una palabra que se asoma. No habla, dicen. Y sin embargo, juntos somos constructores de castillos con bloques de colores, escultores de figuras de masa pegoteada, aviadores, estrellas de rock, buceadores de cuentos, intrépidos exploradores, brillantes bailarines, cocineros de historias, expertos en todo tipo de animales. ¿Cómo que no habla? A ver, acércate, vení. ¿Escuchás? Me quedo pensando en esto, ¿no? En qué importante, desde el lugar donde cada uno ejerce el trabajo con niños, darle ese espacio para que se pueda apropiar de la palabra. Así que bueno, les agradezco la posibilidad de compartir sus libros en esta mesa. Bueno, abrimos el juego. Abrimos el juego. Gracias, Agus. Pensando en el juego, ¿no? De cómo hay algo que ustedes transmiten desde la terapia del lenguaje, que es la palabra como lúdica, ¿no? Como ese laleo inicial, esa posibilidad de acceder a una palabra lúdica, como hoy la vemos tan cercenada, tan limitada, y con lo que nos encontramos con esa dificultad, ¿no? De adultos y de niños, que no podemos jugar. Sí, y además pasa mucho que estos niños que llegan a los espacios de terapia están en ese lugar como que se les exige un lenguaje. El lenguaje siempre está atado a la exigencia, a lo que tienen que decir, a lo que todavía no dicen. Y a mí me gusta mucho tratar de generar juego para que el lenguaje sea un espacio de disfrute, sí, de juego, de que se pueda jugar con el lenguaje, que no todo sea exigencia de lo que tiene que decir. Entonces sí, de rescatar un poco esto, bueno, juguemos con el lenguaje. Bueno, vos sos una promotora, me parece, del juego del lenguaje, porque tus libros siempre jugás mucho con... Yo me divierto mucho. Repiqueteo. Yo me divierto. Bueno, abramos entonces el juego, a ver qué piensan, ya que las tenemos a las autoras acá, comentarios, desde las experiencias también. La posibilidad de hablando del juego y de regalar. Yo soy fonoaudióloga. No la escucho yo, mucho. Si pueden levantar un poquito la voz.
Soy Adriana, Romí, ¿cómo estás? Vamos a hacer la movilidad por la derecha de... Mirá que no te escuché. No, no la escuchás, Romí. Soy Adriana, dijo. No, que te va a ver de acá. Venite acá. Ah, porque no te veo, por eso. ¿Tú qué te crees? ¿Que sos la única Adriana? ¿Cómo estás? Qué lindo verte. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, voy a hacer una pregunta para las dos. Dale, Siempre hermosa. gracias. ¿Estás de acuerdo? Ay, despacito. Sí, Sí. Hablando de esto del juego y de la posibilidad que da el juego, en diferentes encuentros con diferentes profesiones, en diferentes áreas, desde la interdisciplina. Pienso desde el juego, hace muchos años que ejerzo como bióloga. Pienso en el juego como un espacio para aprender a interactuar. No puede haber palabras si no hay interacción, si no hay deseo. Y la palabra surge a partir de la necesidad de interactuar con otro. Podemos hablar verbalmente, valga la redundancia, pero primero también hablamos con gestos, como recién comentaban ustedes, ¿no? Se habla con los sentidos, con el tacto, con la mirada, con el tocar, con el soplar. Después, bueno, obviamente va surgiendo la palabra a medida que el niño, que es un bebé chiquitito, va despertando sensorialmente y neurológicamente también distintas cuestiones. Y es en el juego que a partir de este intercambio del tomar, jugás a la manito cuando sos bebé, también vas creciendo, que tu universo visual va siendo otro también, el juego va modificándose, va acercándose. Y en eso el lenguaje está absolutamente presente. No importa cómo esté, importa que esté, importa que esté desde el deseo, desde la mirada. No importa que sea la madre, que sea el padre, un tío, un abuelo, un vecino. Niños que están en hogares donde no hay otro que los mire, nosotros vemos mucho esto, ¿no? Esto, ¿qué pasa con el lenguaje de estas niñas? Entonces, el juego para mí es absolutamente importantísimo, pensado desde cualquier niño, inclusive desde cualquier adulto, hacia años arriba de los biólogos. Y más que nada cuando hay un compromiso de la subjetividad en el sujeto, ¿no? Un niño, presente, un adulto. Así que desde ahí un fonoaudiólogo, los fonoaudiólogos trabajamos con sujetos, con realidades, con intentar ver qué puede, cómo hablan, cuál es el punto de partida que tiene ese niño para poder trabajar no solamente con el niño, sino con la familia. Perdón, esa era mi reflexión. Sí. Gracias, Adri. Bueno, quería hacer una pregunta porque escuchándolas, la pregunta, escuchando y pensando también tanto desde la clínica como desde la educación, las condiciones un poco de este tiempo en educación y en crianza, y en clínica también, hay una dimensión que me parece que es compleja respecto de la concepción del tiempo. El tiempo para la crianza, el tiempo para esperar el lenguaje, creo que lo decía Giselle, el tiempo también en educación y el tiempo que así como en el lenguaje a veces aparece como de la mano del tiempo en la atención, tiene que aparecer la atención como producto, tiene que aparecer
me gustó esto que planteabas, la palabra rápido como producto. Entonces se vuelve complejo, digo, cómo pensarlo en la clínica y en el acompañamiento a la familia. El diagnóstico también como producto, Sí, ¿no? Sí, creo que uno de los grandes trabajos que tenemos los terapeutas, los educadores, con los padres de hoy, y no quiero decir con esto necesariamente jóvenes, sino los padres de hoy, es que tener un hijo, que decía Noemí, que será para cada quien tener un hijo, pero hoy por hoy creo que el acompañamiento nuestro está en advertir de que tener un hijo es una dedicación. Y es ese tiempo que decías, Majo, pero es tiempo de dedicación, ¿sí? No es solo tiempo, ay, bueno, salgo del trabajo y estoy con mi hijo, estoy con mi hijo. La crianza es una dedicación. Hay que dedicarse a trabajar si le vamos a sacar los pañales para todo lo que sea control de pañales. Estar disponible. Sí, ¿no? sí, sí. Eso lleva tiempo, pero bueno, también, obviamente lleva esa donación de subjetividad que tiene que estar de parte de los padres, que luego de alguna manera asumimos ese rol los terapeutas desde otro rol, ¿no? Desde el rol de los padres, obviamente. Pero bueno, creo que nuestro gran trabajo también, como decía la compañera, no solo en el trabajo con los niños y las niñas, sino que es también con las familias, en eso, en lo que implica eso. Y en eso también está el lenguaje. Que la palabra aparezca, lleva una dedicación y hay un trabajo sobre eso, ¿sí? No es solamente cantidad de tiempo, como se suele decir, tiempo de calidad, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esa calidad? Hay que dedicarse a eso, dedicarle tiempo y dedicar la subjetividad a ese trabajo. ¿Me Entonces, permitís, Jessy? Lo que pasa es que yo lo que estoy viendo en la clínica, que no solo se perdió la variable de tiempo en cuanto a disponer tiempo al sujeto, sino se perdió el tiempo como desarrollo biológico. Hoy los padres no pueden diferenciar entre un nene de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y el adulto tampoco. Yo estoy trabajando mucho con el niño ahora de 45 a 60, desde la segunda adolescencia, porque así todos los modelos se perdieron todas las coordenadas y van para atrás y no para adelante. Con lo cual hay algo de la variable del tiempo que está desorganizada en el sujeto. Y que la infancia paga un precio por esta desorganización. Porque es en la cultura. le estamos pidiendo Es que una sean cultura. adultos. Sí, sí, Les pero pedimos si también que la sean variable biológica, adultos. no se sabe leer un niño. Muchas veces no te lo trae para que le digas, le expliques ese niño. Claro, Porque no lo pueden leer. claro. Que se pongan bien. Sí. Sí, cuando vos mencionabas esto, ¿qué tiene? Bueno, parece muy permanentemente al niño la pregunta de Dile. se traspasa, ¿no? Como uno sin poder decodificar, ¿no? El adulto, Claro. pero el adulto, ¿no? Hay adulto, hay alguien donde uno pueda localizar un adulto y después que puedan traspasar esto de que no, uno tiene que decidir por y también tolerar, soportar y dar tiempo a que ese niño pueda construir algo, ¿no? De superior para poder decidir algo de que tenemos que hacer. Sí, también. Sí, Noemí, sí, sí. No, lo que quería decir también, porque me parece que nosotros como terapeutas muchas veces colocamos en esto que es verdad, hay parámetros de la cultura actual que exigen lo pragmático, lo que sea producto, pero yo le doy muchísima importancia a nuestro trabajo con los padres. Muchas veces los terapeutas dicen, no, porque los padres quieren un método cognitivo-conductual porque es pragmático, no se quieren comprometer. Bueno, el problema tuyo no es de los padres. Porque si los padres tienen un hijo con dificultades, es porque hay algo que se fracturó en la función materna y que hay que tomarlo. El problema es
que colocamos esa responsabilidad en los papás, pero también es nuestra. Porque la cuestión es, ¿qué escuchamos de esa crianza? Coincido con ustedes que está muy influenciada por la cultura, por la perfección, por la imagen, chicas. No se olviden de eso. Hay mucho de la imagen y la imagen se repite exactamente igual. La imagen no tiene simbólico, porque se repite igual. Por algo el pibe se queda ahí enganchadísimo. Entonces, me parece que hay un trabajo tan grande para nosotros los terapeutas en relación a los papás, de cómo acompañar esta crianza, ¿sí? Porque la misma cultura lleva, bueno, todo rapidito, todo pragmático, sí, está bien. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Nos quedamos con lo que le pasa a los papás? Es nuestra responsabilidad también. Eso a mí me parece que es muy importante. Y si uno va acompañando y diciendo y escuchando a ver qué dicen, qué no dicen, por qué no pueden acompañar de otra manera a su hijo, hay algo que se va ahí como hilando en esta historia, creo yo. Eso quería decir. Porque si no lo ponemos todo en la cultura. Y en los papás y en lo que exige esta sociedad, que es absolutamente cierto. Como decía Gise hace un rato, donde la falta no tiene que aparecer. Todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser objeto de satisfacción, ¿no? Entonces es un mundo que está loco, como dijo Lacan en los años 50, está loco porque niega la falta. Es decir, pone todo en el objeto. Me compro el mejor auto, tengo la mina más joven, tengo la mejor casa, es decir, objeto, objeto, objeto. Y no hay ningún objeto de satisfacción. Así que con eso me parece que tenemos que lidiar. Eso quería decir. Bien. Tenemos 2 minutitos más, así Opa, podemos... si me extendí. Por Hablando una reflexión cortita, yo soy psicomotricista, invitada por amiga y compañera de equipo. Me parece hermoso este encuentro, así que les agradezco por los aportes. En mi formación tuve aportes de la fonobiología que hicieron mucho la diferencia para mi aprendizaje y mi rol profesional. Y retomando esta idea de la interdisciplina, ¿no? Que me parece que no es sin eso que podemos pensar el acompañamiento en el desarrollo de niños, niñas y familias. Me pregunto siempre por el lugar del cuerpo en el lenguaje, que queda tan a veces por fuera, ¿no? Porque pasa esto, las familias dicen, bueno, no habla, quiero que vaya a fono. Y desde este lugar, quizás de psicomotricidad o psicología, que quizás atendemos primera infancia, ponemos ahí una pausa, ¿no? Como, bueno, esperemos. Porque primero hay que poder conquistar otras cosas. Y cómo poder acompañar esos momentos de conquista, ¿no? En esto de los tiempos que corren rápido y que, bueno, quiero el producto terminado. Me pregunto mucho por el lugar del cuerpo, me pregunto, hubo una escena en la cual, cortito, una niña muy grave, los papás insistían con fonobiología, los invito a jugar al consultorio, y cuando los invito a jugar, sentados en el piso, la mamá no se podía sentar. Y me dice, ay, ¿hace cuánto no me siento en el piso? ¿No? Entonces ahí se me arma un abanico de preguntas, en la cual, un poco lo que vos decías antes, bueno, ¿cómo propiciamos, o vos, Ceci, cómo propiciamos el juego, el acercamiento corporal como parte también de la comunicación, ¿no? Eso también es comunicación y da lugar al lenguaje interior. Entonces, me parece que fomentar esta idea del cuerpo presente, de las interacciones cercanas, es también una conquista que, bueno, desde la psicomotricidad lo venimos luchando porque es una disciplina joven, muy poco visible. Yo agradezco la posibilidad de esta mesa porque justamente propicia la interdisciplina y el lugar a poder pensar más allá de otras cuestiones que quizás son más de la disciplina propia. Así que, bueno, nada, era un aporte, abrir un poco el juego. Vos sabés que yo siempre digo, perdón, Gise, Sí, dale, no me... el lenguaje, antes que nada, tiene que tocar el cuerpo. Si el lenguaje no toca el cuerpo, no hay posibilidades, porque al tocar el cuerpo, la voz
el otro para, porque ahí hay algo del registro de la falta, aunque sea un bebé de 3 meses. Entonces, cuerpo y lenguaje, quienes trabajamos en interdisciplina lo sabemos muy bien. Muchas veces yo he trabajado en niños y no, mejor que comience por psicomotricidad, porque acá hay algo del cuerpo que no está armado, ¿sí? Así que te lo agradezco. Gracias. Sí, quería solamente agregar una cosita. Esto que trae Noemí de las funciones del lenguaje, que para nosotros es tan importante, que están antes de la aparición de la palabra, que eso ya te habla, si querés, de simbolización, ¿sí? A lo mejor si no querés ser específica del lenguaje, porque que un nene te haga así, para que esto ya es simbolización, y ahí ya hay una función, te está pidiendo algo, y ahí ya hay una función, aunque no haya palabra, está la función. Entonces, como Noemí decía recién, si hay funciones del lenguaje, estamos salvados. Entonces, es buenísimo retratar esto, que la función del lenguaje se puede dar a través del cuerpo. Sí, Sí, porque es también lo más visible, ¿no? La vidriera de cómo está ese niño expresándose. Bueno, vamos a tener que cerrar la mesa, lamentablemente entre el tiempo. La falta, ¿no? La falta. Dejemos lugar para la falta, Nos sí. vamos a quedar con las faltas, pero tenemos los libros, así que las van a poder seguir escuchando, ¿no? En sus libros. El Sille de Gise lo van a encontrar en la editorial Novedum y el de Noemí en la editorial Entre Ideas, en el fondo están ambos, y además tu libro, Gise, que no está acá, pero que es el otro de literatura, el de poesía, que también lo van a encontrar al lado de los de Amor. Muy bien, gracias. Bueno, Noemí, queremos agradecerte infinitamente tu participación, igual que todas ustedes que se pudieron acercar y compartir estas palabras, parece que nos nutren a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes porque es hermoso compartir. Así que, gracias. Bueno, gracias. La voy a saludar a